quiero que pasemos a Mateo capítulo 5, simplemente en esa constitución que Jesucristo nos deja, que es el Sermón del Monte. Dice así el verso 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Mesías llega después, y la voz de Dios, que había estado silenciada durante nada más y nada menos que 400 años, llega el Mesías y uno diría: ¡guau! ¿Qué nos va a revelar? ¿De qué nos va a hablar? ¿Qué tiene Dios que contarnos? Y de repente dice: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Y dice: tanto misterio para esto. Tampoco era para tanto. Pero esta afirmación de Jesús, más que nunca hoy, tiene validez y tiene importancia en este año que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque siento deciros que estoy hablando entre amigos. Esto más que una predicación, es una conversación de amigos. La iglesia tiene los días contados. No tiene futuro. ¿Por qué creo esto? Ahora veréis a dónde os voy a llevar. Porque, a menos aquí en España, estamos perdiendo, si no ya hemos perdido, los mercados tradicionales, jóvenes, matrimonios jóvenes, familias, y no estamos alcanzando nuevos mercados, nuevos lugares donde, bueno, entenderme el concepto de mercado, ¿verdad? La inmigración que ha llegado, un 10% de la población española es inmigrante, un 10%, 9,8% exactamente, no ha transformado como quisiéramos el impacto en la sociedad. Sí ha transformado nuestras iglesias, pero no la sociedad, que es de lo que venimos a hablar en este congreso, aparte de la transformación de la iglesia, del ministro. Estamos en física. Yo soy de los que estudió en la universidad físico-matemáticas, y entonces en física es muy interesante porque los sistemas entran en equilibrio cuando son sistemas aislados. Es decir, cuando un sistema está en un contexto cerrado que no tiene interacción con nada, ese sistema entra en entropía, que se llama. En aislamiento, en equilibrio. Llega en entropía cero y fíjate, la palabra entropía, por cierto, en griego significa transformación. Entonces, cuando el sistema está aislado, entra en un punto de entropía cero, de transformación cero, de equilibrio, y simplemente no pasa nada. Entonces, no tiene un sistema en equilibrio, no tiene capacidad de cambiar. No hay capacidad de cambio, no tiene esa capacidad. Y entonces, nosotros como iglesia, digo todo esto porque veo que muchas veces la incapacidad que la iglesia tiene para autorregenerarse y para entrar en procesos de cambio y de transformación, porque muchas iglesias, o en forma genérica, hemos llegado a un punto de equilibrio. Estamos bien, estamos contentos. ¿Por qué meternos en lío si tenemos lo suficiente? Sin embargo, es interesante que los sistemas vivos nunca entran en entropía. ¿Por qué? Porque siempre están en interacción con el ambiente. ¿Me estoy explicando? Aunque estoy dando aquí una clase de física muy sencillita, pero para que entendáis, algunos sabéis más que yo de estas cosas. Entonces, cuando somos un organismo vivo, no entramos en esa situación de equilibrio, sino que siempre estamos en una situación de interacción. De hecho, la Biblia se nos llama piedras vivas, es decir, no una cosa estática, ¿verdad? Y entonces, la única manera de entrar en una dinámica de cambio de los sistemas vivos, no de los sistemas inertes, para que entren en un cambio que les lleve a una transformación, es por dos cosas. Una, esto en física, ¿verdad? En física y también en biología. Una es por amenaza y otra es porque haya una oportunidad. Entonces, cuando aparece una amenaza, una oportunidad, los organismos vivos inmediatamente envían señales que detectan que eso que está ocurriendo a tu alrededor o es un peligro, o es una amenaza, o es una oportunidad. Y eso se genera una tensión, y esa tensión te lleva a una necesidad de cambio, y esa necesidad de cambio inevitablemente hace que ocurra lo que se llama en física desequilibrio.
te desequilibras y cambias. Es inevitable que para que haya transformación haya un elemento o de peligro o de oportunidad que genere un desequilibrio. Mientras queramos nosotros, en nuestros contextos eclesiásticos, tener equilibrio y tener todo controlado, no hay manera de que haya transformación, ni en la iglesia, ni por supuesto en la sociedad. Ahora, un organismo, siempre que cambie, siempre que muta, esto está a modo de introducción todo, utiliza un mecanismo que se llama mecanismo autorreferencial. ¿Qué es un mecanismo autorreferencial? Es que el organismo muta y cambia, pero no pierde su ADN. Es decir, puede cambiar externamente, pero hay unos elementos de su ADN, en el caso de la iglesia, del ADN espiritual, que no puede cambiar, que no puede mutar, que no se puede transformar. ¿Y por qué digo todo esto? Porque creo que la sociedad en la que estamos viviendo en España requiere, evidentemente, de una iglesia que esté en transformación. Entonces podemos estar en transformación o por oportunidad o por peligro, o por amenaza. Y yo espero que no entremos vía amenaza, sino que entremos vía oportunidad, ¿verdad? Aunque, fíjate, en la Biblia siempre que hay un crecimiento multiplicador del pueblo de Dios es por dos vías. Una por persecución, que ya le pasaba al pueblo judío en Egipto. Dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, al punto que empiezan a matar a todos los niños. Una es persecución y la otra cosa es decir, la amenaza, y la otra cosa es cuando llega el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y hay multiplicación. Se da en Hechos, en el libro de Hechos, las dos confluencias, la llegada del Espíritu Santo y la persecución. Y aquello es una bomba atómica que afecta a toda la iglesia hasta nosotros, ¿verdad? Por eso es absolutamente necesario que estas cosas ocurran. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto social donde no es nada fácil hablar de transformación. ¿Qué puede hacer la iglesia en un contexto donde, por ejemplo, está todo el asunto del relativismo? Es decir, el relativismo afecta a la conducta y afecta al conocimiento. Lo que viene a decir el relativismo es que no hay verdades absolutas, y si las hubiera no se podrían conocer. Y que no hay el bien y el mal no es nada más que una construcción de cada persona, porque como hay múltiples grupos sociales, cada persona decide lo que es bueno o es malo. Entonces un grupo social te dice: a mí me parece muy bien que tú quieras ser cristiano y que te quieras comportar como algo que escribió unas cosas ahí un señor que se llama Apóstol Pablo, me parece bien, pero yo tengo el mismo derecho que ese Pablo a escribir un nuevo código ético. ¿Quién me roba a mí ese derecho? Yo tengo un modo de vida distinto, un modo de pensar distinto. Yo escribo un nuevo código ético con respecto a la familia, con respecto a todo. Para que entendamos mejor esta atmósfera, el relativismo se genera dentro de un concepto que se llama el pluralismo. Es decir, antes había casi una única cultura judeocristiana, había una única cultura de que todos pensábamos igual con respecto a la familia, con respecto al sexo, con respecto a la educación, con respecto a cualquier cosa, y hoy todo eso se murió. Es más, ni siquiera hay una religión, que antes podíamos ser como cristianos la religión hegemónica, pero ahora hay una multiplicidad de religiones. Es más, ni siquiera la nuestra es la más atractiva. Hay cosas mucho más atractivas de la nueva era y cosas así. O hay multiplicidad de familias, de sexo. Todo eso indica que si todos ellos quieren vivir así, ¿quién eres tú para imponer tu criterio? De ahí nace lo que se llama la nueva tolerancia. La tolerancia en la que yo fui criado es una tolerancia en la que tengo que respetar al otro y decir: mira, yo no estoy de acuerdo contigo, Sergio, en absoluto, es más, creo que estás equivocado, pero como soy tolerante, ¿verdad?, nos entendemos. De hecho, la tolerancia surge después de las terribles guerras de más de 100 años entre católicos y protestantes. Ahí surge el concepto de tolerancia, porque dice: no nos podemos seguir matando en Europa, entonces vamos a tolerarnos. Y surge el concepto. La tolerancia surge de ahí. Ahora, la nueva tolerancia de ahora es distinta. Como cada grupo tiene su verdad y define lo que es bueno o malo, para ti es malo abortar, pero para ellos es bueno. ¿Tú por qué tienes que imponerles tu criterio? Todas las verdades tienen la misma validez y la misma igualdad. Y lo que se define como bueno o malo tiene el mismo poder y la misma igualdad, tiene lo mismo, es el mismo valor. Luego yo a alguien no le puedo decir: tú estás equivocado, porque es ofensivo. Le estoy diciendo: tu verdad no es correcta. Dice: ¿quién eres tú para decirme que yo estoy equivocado? Tú no me puedes decir que estoy equivocado, porque mi verdad es tan verdad como la tuya. Luego hoy la intolerancia mayor
tiene que ver con decirle a la gente que está equivocada. Es más, en la nueva tolerancia, lo que yo hago y lo que yo vivo define lo que soy. Por ese es el eslogan que antes decíamos en el evangelismo personal. ¿Cómo decíamos eso de amo quien tú eres, pero no lo que tú haces? Es decir, Dios te ama a ti, pero no lo que tú haces. Hoy eso está muerto, porque la identificación entre lo que hago y lo que soy es absoluta. Dice, ¿cómo? ¿Lo que yo hago está mal? ¿Y qué pasa si yo quiero vivir con otra persona que sea del mismo sexo o tal? ¿Por qué está mal eso? Entonces no me ama a mí. Lo tenemos complicado. Para colmo de males, la nueva forma en esta época que se llama la posverdad, porque estamos también se llama en Europa todo el concepto del poscristianismo. Entonces este es el caldo de cultivo para que entendamos cómo hay que reaccionar. El caldo de cultivo que es el poscristianismo no es que no seamos cristianos, sino que el cristianismo, que antes era el centro de la cultura, el cristianismo pasa a estar en un margen. Entonces ha quedado marginado. Es más, como tú en ciertos contextos de pensamiento, políticos o sociales, digas que eres cristiano, se te ve con malos ojos, porque parece que tu opinión está contaminada por algo. Como que hay una contaminación. En los tiempos ahora de la posverdad, la verdad no viene procesada como la procesábamos aquellos que nacimos en la época moderna, antes del 85. Todos los que nacimos antes del 85 más o menos, donde la verdad era un concepto intelectual que yo podía llegar a conocer. Hoy no. La verdad ya no es un concepto intelectual que conozco. La verdad es un hecho que yo tengo que experimentar. Es una experiencia que yo tengo que tener. Por eso tú puedes decirle 1000 sermones a un joven y 1000 sermones de lo que es correcto, de lo que es bueno, que lo que para él vale y es válido es lo que experimenta con su grupo de iguales. Por eso de haz lo que yo te digo y no lo que yo hago, eso está muerto. Porque lo que vale no es lo que tú dices, sino lo que tú experimentas. Todo esto, este caldo cultivo, que es el caldo cultivo de la posverdad o del poscristianismo, que es interesante. El poscristianismo nos ha sacado a un margen, pero es ahí donde nacimos, hermanos. En los márgenes de la cultura. Hay que tener cuidado, aunque hablaré ahora de algunas cosas, de lo que se llama a nivel filosófico del dominionismo. Pensar que vamos a transformar la sociedad cuando alcancemos el dominio. Hay que tener cuidado porque Cristo, sí, se ríe porque después parece que voy a ser antagónico a lo que voy a decir. Pero hay que tener cuidado porque la cultura cristiana y el cristianismo nace en un margen y desde el margen llega al corazón. Y ahora se nos ha expulsado al margen y es el mejor lugar donde podíamos empezar. Hay que ver las oportunidades de este concepto de estar aparentemente marginados. Ahora, ¿qué dicen los constructores sociales? Las personas que piensan acerca de esto. Dicen que las empresas y los grupos humanos que van a sobrevivir en una atmósfera de la posverdad son aquellas que presentan estructuras de credibilidad. ¿Qué es una estructura de credibilidad? Y la definen como aquel grupo o empresa o grupo humano que es capaz de vivir los valores que predica. Entonces, ante tal marabunta de grupos humanos, ante tal forma de pensar, ante tantas verdades, aquellas que van a sobrevivir en una crisis social como la que estamos, son aquellos grupos que pueden vivir aquello que predican. Claro, cuando uno ve eso, yo pienso, me tocó la lotería. Porque eso es justo el texto de Mateo que os enseñé. Es justo un concepto de la apologética en la época de la posverdad, donde ya no es una apologética que intenta alcanzar la mente, aunque no dejamos de hacerlo, y hay entidades como Rabí Zacarías y todo el concepto de la apologética que lo hace de forma increíble, sino que es una apologética de yo no sé si era profeta, yo no sé si es maestro, yo no sé nada, yo solo sé que antes estaba ciego y ahora veo. Esa verdad que la persona experimenta es muy transformadora y es muy creíble. El concepto de estructuras de credibilidad lo ha invadido todo, al punto que cuando haces algo, dice, no, tiene la ISO 9001. ¡Wow! Tiene la ISO 9001. Que viene una empresa que lo que hace es validar, garantizar que tu trabajo es conforme a lo que dices. Es un trabajo de
calidad. ¿Por qué? Porque lo más importante es ser creíble. Entonces, claro, tú vas a comprar un coche y ahora te enteras que la empresa X, por no hacer publicidad negativa, resulta que trucaba los motores. Y dices, wow, pierde credibilidad. Y pierde miles de millones porque perdió credibilidad. Sin embargo, una empresa como Leche Pascual durante años hizo una propaganda que nosotros somos más caros, pero nuestra leche es la mejor. Fíjense los procesos. Inventamos la pasteurización en frío, inventamos esto, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, somos más caros, pero somos la mejor leche del mercado. Entonces tú vas a comprar los potitos del bebé o la leche para tu hijo pequeño, ves leche, la vaca que llora o que ríe, lo que sea, €1. Pero ves Leche Pascual, 1,80 y dices, bueno, es para mi niño. ¿Qué estás comprando? Leche, no, estás comprando credibilidad. Te vendieron credibilidad. Entonces, las estructuras que van a sobrevivir son aquellas que presentan, o los grupos humanos que sobreviven, son aquellas que presentan estructuras de credibilidad. Y justo en el contexto que como iglesia, digamos que hay 7 áreas de influencia que la iglesia tiene que alcanzar, y es una cosa que está muy editada, que se llama La profecía de los 7 montes, que habla de que hay 7 áreas, yo calcularía que son 8, pero bueno, hay 7 áreas donde se influencia en el área de la credibilidad y se influencia en el área de la mente, en la forma de pensar a toda una sociedad. Está el área de la religión o la espiritualidad, que cree la gente en el sentido trascendente. Está el área de la familia, está el área de la educación, está el área del gobierno, el gobierno en sentido amplio, tanto en el ámbito legislativo como el ejecutivo como el judicial. Está el área de los medios de comunicación, que es el que llamamos el cuarto poder, que es el que más capacidad de influencia tiene para de transformar la mente y la opinión pública. Está el área del arte, todo lo que es el arte y la cultura, y por supuesto lo que mueve el mundo, que es el área de la economía, ¿verdad? Es el área de la economía. Estas 7 áreas moldean en la mente de las personas, y hay una batalla real, consciente, lo creamos o no, por llegar a tener dominio sobre esas áreas, porque si tú estás en esas posiciones de poder, puedes moldear conforme a la atmósfera que estamos hablando ahora, de esta atmósfera que hablamos de la posverdad o del poscristianismo, puedes moldear a toda una sociedad. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a esos desafíos en los que nosotros quisiéramos ser de influencia en estas 7 áreas? Pues la respuesta es muy sencilla. Está en Juan 1,14. Juan 1,14, si me acompañáis allí, todos conocéis, y es todo lo que llamamos como encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el verbo viene y se encarna y habitó, que sabéis muchos que lo que significa eso es que hizo su tienda en medio de nosotros. ¿Cuál es la clave de la credibilidad? Es lo que se llama encarnación, es decir, tú encarnas los valores que predicas. Lo demás está vacío de contenido. La iglesia que transforma una sociedad y que puede alcanzar a transformar las esferas de poder o las esferas de influencia es una iglesia que se encarna. ¿Que encarna qué? Los valores que predica. Ahora, ¿qué valores predicamos? ¿Cómo se toma la encarnación? ¿Qué se hace en la encarnación? Un evangelismo basado en el modelo de la época moderna, un libro que titulado a la Evidencias que exigen un veredicto, es demoledor. Hoy no tiene ningún valor, porque nadie acepta ni siquiera las premisas con las que se establece ese libro. A lo mejor para algunos sí, algún despistado por ahí vale, pero en general para la sociedad, si no acepto ni las premisas primarias, ¿qué valor tiene todo el resto que me digas que eso es el libro de Dios? También es el Mahoma y tal. Es decir, no tiene ningún valor. Pero cuando tú encarnas los valores, la encarnación es la clave para poder impactar y para poder transformar las 7 esferas de dominio, que os recuerdo que estábamos hablando de la religión, de la familia, de la educación, del gobierno, de los medios de comunicación, del arte y la cultura y, por supuesto, la economía. ¿Cómo encarnamos eso?
Y la economía también. Hay la economía del bien común. No sé si oísteis hablar algo de la economía circular. Son conceptos de que la Iglesia podríamos estar metidos en muchos y ser ejemplo en ese sentido. Ahora, ¿cómo hacer la encarnación? Yo os propongo tres propuestas que hago a la Iglesia. Muy sencillas. Una que tiene que ver que la Iglesia que se quiere encarnar tiene que tomar una postura de servicio. La Iglesia que se quiere encarnar tiene que ser una iglesia en unidad, y la iglesia que se quiere encarnar es una iglesia intencional. ¿Cómo explico esas tres cosas? Muy sencillo. Una postura, la iglesia que se encarna tiene que tomar una postura de servicio. Si tú como iglesia quieres impactar a tu comunidad, ya no vamos a hablar de una nación gigantesca, un pueblo, una ciudad, un barrio. Si no tomas una postura de servicio, es decir, de sacrificio, mejor vete a plantar patatas. Pero no te dediques a esto. Quiero que me sigáis a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13. Fíjate en este texto. No sé si a vosotros os pasa a veces que lee uno un texto una vez, otra vez, y de repente, ¡pum! Dice, Dios mío, esto estaba aquí, yo no lo había visto nunca. Dice así, Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Fíjate lo que sabía Jesús. Lo tenía todo. Dice, y que había salido de Dios y a Dios iba. Es decir, vemos a un Jesús que lo tiene todo definido. Sabe cuál es su poder, sabe cuál es su herencia, sabe cuál es su identidad, sabe cuál es su propósito. Sabiendo Jesús eso, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es decir, cuando uno sabe quién es, cuando uno sabe lo que Dios le ha dado, no hay lugar suficientemente bajo. Nunca. Ni para uno, ni para la iglesia. No lo hay. Cuando uno toma ese lugar de servir, lo que estaba haciendo Jesús era empoderando, habilitando a los discípulos para alcanzasen el propósito para el cual Dios los eligió. Había un empoderamiento en esa situación. Por eso cuando Pedro dice, a mí no, dice, si no, pues lo siento muchacho, si no te lavo los pies, conmigo no tienes parte. Porque esto es algo más simplemente que lavar pies. Os estoy enseñando las cosas como se tienen que hacer. ¿O acaso, dice en el proceso de la cena, no es mayor el que está sentado a la mesa que el que sirve la mesa? Dice, sí, pues yo os estoy sirviendo la mesa. ¡Wow! Es decir, la postura de servicio de un Señor que sabe que es poderoso, que sabe su propósito, se sabe su identidad, y sin embargo, no tiene problema con sacrificarse. Y os acordáis todos de la lucha, la pelea, que quién sería mayor entre ellos, cuando en Marcos 10 discuten de quién sería mayor. Allá en el 37 dice así, concédenos tu gloria, que nos sentemos en una derecha, otra izquierda. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis acaso beber del vaso que yo bebo? Podemos, dijeron. Y pues un poquito más adelante les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. No se ejerce potestad entre vosotros hacia la nación. Está clarísimo. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Qué está diciendo así? La forma de encarnar y de encarnar a Dios tiene que ver con servir, una postura de servir, de servicio, de inclinarse. Insisto, si la iglesia no toma esa postura y se capta esto y se sacrifica, y esto es algo que tiene que tener no solo la iglesia local, sino la iglesia, toda la iglesia de Cristo, pues no vamos a ningún lugar. Un segundo aspecto de lo que significa encarnación para mí en este mundo que está tan globalizado, en este post-verdad y en este post-cristianismo, tiene que ver con la unidad, pero no cualquier tipo de unidad, la unidad del Espíritu. A menos yo viajo también un poquito por el mundo adelante, un poquito, no tanto como otros, pero lo que estoy viendo es un movimiento de unidad impresionante de gente de todos los
colores ministeriales, doctrinales que se están uniendo en pro de una causa. Todos conocéis el texto y no quiero ser repetitivo porque yo sé que sois todos líderes y pastores que conocéis muy bien la historia de Babel, el intento que hubo de edificar la torre, pero quiero resaltar lo siguiente. En Génesis capítulo 11, verso 4 dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Escucha, verso 6. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¡Wow! Este es uno de los mejores ejemplos de lo que significa la unidad. Para mal, pero unidad. Gente que eran uno. ¿Por qué eran uno? Porque tenían un proyecto, una meta. Explica ahí muy bien cómo tenían una estrategia y un solo lenguaje. Eran uno en todo eso, solo una cosa. Al ser así, eran absolutamente invencibles. Dice, nada les hará desistir, dice Dios. Fíjate la calificación que Dios hace de ellos. Luego, cuando Dios llega y quiere confundir esa situación, dice, no, acabemos con el proyecto, no. Acabemos con la meta, no. Acabemos con la estrategia, no. No ataca a nada de eso, sino que ataca al principio, el principio vital de toda unidad, que es la comunicación. Dice, confundamos el lenguaje. Y entonces cuando se confunde el lenguaje, la comunicación cesa y ya no puede haber unidad. Y el proyecto se viene abajo. Es decir, un solo lenguaje. Si pasas miles de años hacia adelante, Hechos capítulo 2, lo que yo llamo la antibabel. En vez de, antes había un solo lenguaje y se esparcen en multitud de idiomas. Ahora hay multitud de idiomas en Hechos capítulo 2, multitud de idiomas. Llega el Espíritu Santo y todos entienden lo mismo. Es la antibabel, es lo contrario. Y se produce un efecto de unidad. Dice Hechos 2:1, que estaban todos unánimes juntos. Es decir, que la unidad no es un asunto de estar juntos solo. Tiene que haber unanimidad y tenemos que estar todos. Tiene que ser la antibabel, pero de Babel podemos rescatar los principios de la unidad, que es que tenemos un proyecto, tenemos una meta, tenemos una estrategia y tenemos un mismo lenguaje, el del Espíritu Santo. Hablamos todos absolutamente lo mismo. Por eso dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que si no hay el mismo Espíritu, ¿qué rayos de unidad va a haber? Lo que haremos serán cosas juntos. Pero lo que tiene que haber es un mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Por eso después dice, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, una sola palabra, una sola. Empieza a decir cosas que tienen que ver con eso. Podríamos decir en términos de Génesis, una sola meta, una sola estrategia, un solo lenguaje. ¿No os acordáis cuando Jesús le dice a los fariseos? Dice, pero es interesante, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No entendían el lenguaje. Era imposible tener unidad. Jesús diciéndole a los fariseos, pero ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces es clave que el concepto de unidad no sea unidad de, bueno, ahora vamos a celebrar. Bueno, hay cosas que hay que celebrar juntos, muy bien, una celebración, un centenario o lo que sea. Sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con algo del Espíritu que nos une con un mismo propósito. Vamos a transformar este país, nos estamos uniendo de 1000 colores, de 1000 tendencias, da igual, eso no tiene importancia. Estamos juntos para transformar este país. Amén. Y por último, os decía, para encarnar, una iglesia en el Espíritu, ser una iglesia que toma una postura de unidad en el Espíritu, una postura de servicio, y por último una iglesia intencional. ¿Qué significa ser una iglesia intencional? Esta es mi propuesta.
Esas tres cosas. ¿Qué significa esto de ser una iglesia intencional? Es decir, es una iglesia que tiene las cosas claras. Y como tiene las cosas claras, es muy intencional en ellas. Al menos es intencional en tres cosas. Una, en el liderazgo. El liderazgo que transforme no puede ser tiene que ser un liderazgo de alcance. No puede ser un liderazgo de mantenimiento. No puede ser un liderazgo, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la mentalidad. Acordaos de Josué y Caleb. Ellos eran viejecitos, pero alcanzaron la promesa. No es un asunto de edad, es un asunto de un liderazgo nuevo. Para un nuevo tiempo hace falta una nueva mentalidad. Para un nuevo vino hace falta un nuevo odre. Y el nuevo odre hace que las cosas se multipliquen porque hay un nuevo liderazgo. El nuevo odre hace que todo. En Hechos capítulo 7, ya estoy liado, o Hechos capítulo 6, es la murmuración en Hechos capítulo 6, la murmuración porque se estaba repartiendo a las viudas de los griegos, se murmura, hay una murmuración y empieza el texto diciendo que la iglesia se añadía gente. Entonces cuando hay una crisis en la estructura, viene un crecimiento, viene una transformación y esa estructura que había no es capaz de aguantar ese vino nuevo que había. Era una estructura de odre viejo. Entonces llegan los apóstoles y dicen, no puede ser. No es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas cuando tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración. Por favor, elegíos a los que se llaman después diáconos. Y escogen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, etc. Cuando cambia la estructura, el texto termina diciendo que la iglesia se multiplicaba. Es decir, pasamos de sumar a multiplicar cuando el liderazgo se renueva. Porque es un liderazgo de avance, es un liderazgo distinto. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés no pudo entrar a conquistar la tierra prometida? Porque golpeó una piedra, cabreado. Hombre, yo no salgo de casa entonces. No es que no entre en la tierra prometida, es que no me dejan salir de casa, Dios. Ya dice, no sale. No puede ser. Sin ánimo, porque no tengo tiempo, pero si tú lees el texto, te das en el libro de Josué, Moisés venció a 2 reyes y Josué venció a 30 reyes. Se necesitaba un líder nuevo para un tiempo nuevo. Un guerrero. No necesitaban un legislador. Y mucho menos un sacerdote que se dedicaba a poner piedras cada vez que encontraba para hacer un altar. Tenía que ser un guerrero de avance en ese sentido. Entonces, iglesia intencional en cuanto al liderazgo. Iglesia intencional, que yo le llamo también iglesia definida. ¿En qué? En 3 cosas que llaman las CO. Fíjate, una iglesia intencional en cuanto al liderazgo, una iglesia intencional en cuanto a que está definida, en cuanto a que es coherente, es competente y es una iglesia que tiene coraje. Coherente, ¿qué quiere decir? La iglesia intencional y que encarna no denuncia pecados fuera que tiene dentro. Deja de denunciar pecados cuando dentro hay mucho que rascar. Tenemos que tener coherencia bíblica. Tenemos que dejar de mirar la paja ajena cuando tenemos la viga en el nuestro. Es lo que llaman los conceptos, podéis comprar en librerías, que llaman el concepto de ejemplaridad pública. La coherencia requiere ejemplaridad pública. Bueno, todos en esta autonomía habéis vivido lo que ha sido la caída de una presidenta por esto. Fíjate lo que dice, voy a leer este texto, Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Es decir, una mosca que cae en un perfume se estropeaba, el perfume todo. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura. El concepto de ejemplaridad pública está tan metido fuera que nosotros debiéramos de encarnar ese concepto más que nadie. La integridad de la iglesia. Al final de los 80 había un anhelo de libertad. Por eso cae el muro de Berlín y caen los regímenes comunistas. Pero en este final de esta segunda década de los 2000, lo que hay es un anhelo de veracidad. La gente busca algo creíble. ¿A quién creer? Aunque pues lo interpreta a través de los sentimientos y eso es otro asunto.
Entonces, una iglesia coherente que no denuncia cuando la propia iglesia tiene que lavar sus circunstancias, tiene que estar en integridad. Segundo, una iglesia competente. Es decir, no podemos alcanzar el mundo ni servir al mundo, muchachos, si no hay excelencia y calidad. Es decir, no solo llega con hacer bien, hay que hacerlo bien. El bien hay que hacerlo bien, si no, no es un bien. El propio concepto del bien requiere que lo hagamos bien. Entonces requiere que las personas sepan hacer el bien, requiere una iglesia preparada, una iglesia formada. Somos la espada del Espíritu, pero mucho mejor tener una espada bien afilada. Es decir, prepárate, fórmate. No es casualidad que Dios cogiera a un Pablo súper mega preparado para edificar una iglesia y no a un Pedro. No es porque sí. Requerimos gente formada y preparada para los retos que vienen por delante. Por si queremos alcanzar las esferas de influencia desde el periodismo hasta el gobierno, ¿qué vamos a ir sin saber ni lo que son nada, ni la política ni nada? No puede ser. Entonces tiene que haber excelencia, tiene que haber profesionalidad, tiene que haber calidad, porque somos ministros competentes, no incompetentes del nuevo pacto. Y tiene que haber coraje. Entonces acuérdate, una iglesia definida en coherente, competente y coraje. ¿Coraje qué significa? Que tiene valentía, que tiene determinación. Al menos en la oración. Una iglesia con coraje en la oración. Es decir, es un elemento de guerra espiritual. ¿Por qué hay que tener coraje? Porque el diablo está desatado. Y cuando te metes a orar fuerte, Satanás, que es el verdadero enemigo de todos nosotros, no son ni las leyes ni los gobernantes, es el espíritu que está detrás, se desata también contra la iglesia. Y pensamos que orar es simplemente orar. No, orar, eso hace que toda la confluencia de las baterías del enemigo vayan contra ti. Y tenemos en ese coraje que empezar a luchar contra no solo demonios, sino contra estructuras sociales que son demoníacas, porque no hay tanto demonio. Oye, cuando estaba Jesús en la tierra, se calcula que podía haber en el mundo, los cálculos de aquel momento, unos hablan de 180 millones de personas, otros hablan de 250 millones de personas. Los más atrevidos hablan en toda la tierra, 300 millones. Oye, sigue habiendo, los demonios no se reproducen. Estamos 7.000 millones de personas para el mismo número de demonios. Entonces no hace falta que haya demonios, se generan estructuras demoníacas de impiedad. Por eso luchamos siempre contra la impiedad. ¿Cómo? Siempre luchamos, por eso está el elemento también del coraje, en el elemento de denuncia profética. Nosotros tenemos que ser los primeros en estar muchas veces en las calles y en muchos lugares denunciando proféticamente, porque mira, toda situación donde falta la equidad entre hombre y mujer, en los niños que son abusados, en situaciones económicas de empleo, donde falta la equidad, y la equidad en una nación es faltada una y otra vez, donde hay una falta de equidad continua, eso se convierte en una iniquidad, siempre. Luego nosotros tenemos que luchar por la equidad, porque eso va a ir en contra de toda iniquidad. Es una forma de que las iniquidades surgen por la falta de equidad. Por eso nuestra denuncia profética tiene que tener ese elemento. Y tercero, una iglesia intencional porque liderazgo de alcance, intencional porque es una iglesia definida y intencional porque es una iglesia de fe. Mirad, yo sé que voy hablando rápido, perdonadme la velocidad, espero que me esté explicando. Es una iglesia de fe. ¿Qué quiere decir? Que lo invisible, dice, no mirando nosotros, dice en 2 Corintios 3 Pablo, lo que se ve, sino lo que no se ve. Es decir, a veces pensamos que lo invisible es sombra de lo visible, pero lo invisible no es sombra de lo visible. Lo invisible es tan real, es una sustancia absolutamente real. No es una sombra. Lo invisible es una sustancia real y es la atmósfera en la que Dios se mueve. Y tenemos acceso a todo eso a través de la fe. Entonces, cuando tú crees en lo imposible te hace inevitablemente que asumas riesgos. Si no asumes riesgos, no estás creyendo en lo imposible.
Si te mueves solo en lo posible, no estás moviéndote en el mundo de lo invisible. No sé si me estoy explicando lo bien que quisiera. Pero el reino de Dios, que está en el mundo de lo invisible, cuando tú accesas a él a través de la fe, se hace visible. Por eso, cuando el dominio del reino de Dios, no hay enfermedad. Cuando tú se acerca al reino de Dios a través de la fe, una iglesia de fe, toca a alguien que está enfermo y se sana. Porque no hay capacidad de que en el reino de Dios haya enfermedad. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es decir, donde está el reino de Dios se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Una iglesia que va a transformar el mundo no lo hace a través de aquí. No es un asunto de razón, es un asunto de transformación de aquí. Es decir, una creencia, si no pasa a ser una convicción, no vale de nada. La creencia tiene que pasar a ser una convicción. Y la convicción, si existe, siempre moldea tu comportamiento, te hace una persona nueva. Si no hay convicción, a veces la gente dice, yo estoy convencido, y muéstrame tus compromisos para que yo vea tus convicciones. Si no, ¿de qué me valen tus convicciones? Enséñame tus compromisos. Entonces, la fe, es decir, creer en lo increíble, creer en lo invisible. No voy a abundar en esto porque vosotros sois pastores, todos que sabéis tanto como yo, o más, mucho más del mundo de la fe. Pero una iglesia intencional es intencionalmente una iglesia de fe. Yo le digo a la gente, y se lo digo a los hermanos, lo decía el otro día en un congreso, pero siempre lo digo en nuestra iglesia, no es que lo diga en un congreso, lo digo, estoy cansado de gente, siempre como consejero familiar, matrimonial, de gente que viene a pedirme ayuda para que lo saque de los problemas. Entonces, es increíble, te viene un matrimonio y ejerce toda la fe para que les rescates de su situación, o para que le rescates un hijo, o para salir de un hoyo económico. Es decir, la gente usa la fe para salir del hoyo, pero no usa la fe para escalar montañas. Una vez que salieron del hoyo, toman ellos las riendas otra vez. Y gobiernan otra vez su matrimonio, y su economía, y sus hijos, y así les va. Entonces, usan la fe solo para cuando están en problemas, pero no usan la fe para retos. Y yo le digo a la iglesia, nosotros usamos la fe no para salir de problemas, sino para meternos en problemas. Hay que meterse en problemas, hay que lanzarse, meterse, mezclarse. Y ese es el reto, que siempre estamos metiéndonos en problemas y algunos bien gordos. Y es un problema. Quiero terminar con Mateo capítulo 13. Una iglesia, la respuesta, resumidas cuentas, a toda esta atmósfera posverdad de haber sido llevados a un margen, a esta situación tan complicada, es la encarnación. Eso se llama estructura de credibilidad. La encarnación tiene que ver con una iglesia que toma una postura de servicio, una iglesia que solicita en guardar la unidad del espíritu, es decir, que tiene una meta, tiene un propósito, tiene un proyecto, y toda la gente que tenemos el mismo proyecto, la misma meta, el mismo propósito, y hablamos el mismo lenguaje, estamos juntos. No hay problema, nadie nos va a detener. Y una iglesia intencional, una iglesia intencional. Y fíjate cómo quiero terminar. Marcos capítulo 13. Una parábola muy sencillita. Dice así, verso 31. Mateo 13, ya decía yo que esto de Marcos no era. Mateo capítulo 13, no sé si lo vais a poner en pantalla o no, con la Reina Verdadera, o Reina Valera, perdón. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quédate con esto, simplemente. Pone una parábola de lo que es el reino de los cielos y pone 2 ejemplos que algo que es muy, muy pequeño, un grano de mostaza y un poquito de levadura, que es nada. El grano de mostaza es enterrado en la tierra y la levadura es escondida intencionalmente por una mujer que es símbolo aquí de Dios. Jesús no es la primera vez que toma una mujer como modelo de Dios, que esconde en medio de la harina
Hay una intencionalidad de Dios en esconder la levadura. Y dice que en un proceso invisible, tanto uno como otro que es enterrado y otro escondido, producen algo que es una transformación. ¿Qué le pasa a la harina? Es leudada, es fermentada y se convierte en algo distinto. La harina, símbolo del mundo; la tierra, símbolo del mundo; las semillas y la mostaza, y la levadura, símbolo de nosotros, de la iglesia, son escondidas ahí. Pero el éxito, mucha gente mide el éxito de sus iglesias porque tiene muchos paquetitos de levadura puestos. Mira mis estanterías llenas de paquetitos de levadura. Ya tengo 2000, ya tengo 1000, ya tengo 100, ya tengo 50. No, la levadura no vale para nada si no está escondida en la harina. La levadura tiene valor en sí misma cuando está mezclada con eso que llamamos el mundo. ¿No os dais cuenta? Dios es pro tierra, Dios es pro harina, Dios es pro mundo. Si nosotros somos un sistema que buscamos el equilibrio, como decíamos, buscamos el concepto de entropía cero, si buscamos ese concepto de que no nos vamos a mezclar, no nos vamos a contaminar, cuidado que el mundo, no, es justo lo que hay que hacer: mezclar a nuestros jóvenes, mezclar a nuestras parejas, mezclarnos, escondernos hasta que todo eso sea leudado. Claro, ante la inmensidad, 3 medidas de harina eran 13 kilos por 3, 39 kilos de harina. Frente a un poquito. Es decir, cuando uno se enfrenta a lo que tiene que ver, dice: wow, el gobierno español, las leyes que van a sacar ahora con respecto a la ideología de género, todo esto que hay que hacer, y nosotros somos nada. Pero es que Jesús no está hablando solo de nosotros, está hablando de sí mismo. Él era nada frente al imperio romano, era nadie frente al sistema religioso, frente al templo. Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Los discípulos enseñándole a ver al maestro. Y de estos no entienden nada. Cuando nuestros logros se circunscriben a piedras y edificios, Jesús dice: hay que enseñarles. No va a quedar piedra sobre piedra, porque la pelea no está en los edificios, está en una comunidad que tiene que ser transformada y cambiada completamente. Tú puedes, y nuestras iglesias deben ser como esa semilla pro tierra. El reino de Dios es pro tierra, es pro mundo, es pro sociedad, pro todas estas cosas que decíamos antes de las esferas. El reino de Dios es así, no una iglesia que huye, sino que se mezcla total y absolutamente con el contexto social hasta que produce una explosión. Una explosión, porque el reino de Dios no es la levadura ni la harina. El reino de Dios es la mezcla de la levadura con la harina. Ya no se distingue. La iglesia afectó tanto a esa harina que se produjo algo absolutamente nuevo, que es un pan que da de comer a mucha gente. Muchas gracias. Podéis poner de pie, por favor. Todo esto que os comparto, creo que es mañana que doy el taller de obra social. Vais a ver, los que podáis estar, porque hay otro taller que no quiero competir, ya hará el publicidad del suyo, pero bueno. No es con ánimo de hacer publicidad. Quiero que veáis cómo eso se ha convertido en una realidad en una comunidad de 100.000 habitantes llamada Lugo. Esto no es una historia bonita, sino que esta forma de pensar ha moldeado la mente de un grupo de cristianos que nos apasionó y estamos afectando dentro de nuestras posibilidades a 100.000 personas. Se puede hacer. Y si se puede hacer, se debe hacer. Todo depende de ti y de la transformación que tú tengas por dentro, que hablaremos esta semana. ¿Qué tal si oramos? Señor,
Tú nos dijiste que éramos sal y que éramos luz, y que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Señor, indudablemente, yo creo que cuando encarnamos y nos hacemos también el misterio de la encarnación nosotros mismos, el mundo puede verte a ti mejor que nunca. Enséñanos a cada uno de nosotros a ser una iglesia encarnada, que no nos dé miedo esta forma de pensar que nos ha expulsado a una esquina, sino que lo veamos como una oportunidad. Señor, que entremos en tensión, porque ya sea por amenaza o por oportunidad, vamos a entrar en un proceso de cambio. Queremos conservar el ADN de tu palabra, queremos conservar el ADN del Evangelio, pero ni por un instante tenerle miedo al cambio y a los retos. Yo oro para que en este fin de semana, yo mismo, mis hermanos, Señor, tengamos fe para meternos en problemas, fe para nuevos retos, fe para nuevos proyectos, una fe que invada el mundo invisible y entramos en la esfera de lo invisible, y en el Espíritu te pedimos, Señor, que restaures los fundamentos que han sido dañados en nuestra nación, pero que quiebres también toda ligadura de impiedad, que la impiedad que se ha dañado de nuestra nación sea quebrada. Sorpréndenos más allá de nuestra fe, sorpréndenos más allá de nuestras expectativas. Ven con un solo lenguaje, que hablemos una misma cosa. Y que nunca olvidemos que nos has dado todo en nuestras manos, y que sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso nos levantamos, tomamos la toalla y el hebrillo y empoderamos a nuestros discípulos, a la iglesia, para hacer la obra a la que tú los has llamado. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios.